La reforma de AFPs aprobada en el Congreso el año pasado estableció que los 4 millones y pico, cerca de 5 millones de afiliados a las AFPs, teníamos hasta el 31 de marzo para decidir si queríamos permanecer en el actual esquema de comisión, para lo cual tendríamos que informar a la AFP a la que estamos afiliados, o si queríamos pasar a otra comisión. El actual se llama comisión por flujo y la nueva es la comisión mixta. Es opcional, cada uno puede decidir en cuál de los dos sistemas quiere estar, pero el problema fundamental es que la mayoría, yo diría que la gran mayoría, no entendemos exactamente cuál es la diferencia y si una nos beneficia o nos perjudica más que la otra. Y lo peor de todo es que el plazo se va a vencer y las colas de los afiliados y el enredo está en las calles. Le hemos pedido al gerente central de operaciones de AFP Integra, César Chan, que nos asista esta noche para que nos ayude a explicar, a esclarecer en algo este problema que enfrentamos los afiliados. Bienvenido, César, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cuál de las dos comisiones es la más conveniente para un afiliado? Porque si hay dos, una debe ser más conveniente que la otra, de lo contrario no tendría sentido la elección. Así es. A ver, la reforma del sistema de pensiones estableció de que a partir de este año se podían optar por uno de dos métodos para el cobro de comisiones. El método que se ha utilizado durante 20 años, desde que se inició el sistema y del cual los afiliados a la AFP están ya, digamos, en uso, que conocen ya, que es el método en el cual la comisión se cobra directamente como un descuento en la planilla. Entonces usted tiene su aporte y tiene un descuento por la administración del fondo que hacemos las AFPs. La reforma implementa un nuevo método para el descuento o para el cálculo de esta comisión, que tiene dos componentes que le llaman la comisión mixta, que tiene un componente que se sigue descontando de la planilla, es decir, seguimos descontando parte de la planilla y es parte de la comisión, y otra parte directamente del fondo de pensiones, del nuevo fondo que construye el afiliado. Entonces, cuando tenemos que escoger entre cuál de las dos alternativas es la que consideramos más conveniente para nosotros, porque mientras en una el descuento está hecho ¿De una sola vez? Sobre el sueldo, cuando uno trabaja, es decir, como es sobre el sueldo, solamente se descuenta cuando la persona está trabajando. Si la persona no está laborando, no hay descuento, versus otra en la que va a tener un periodo de tiempo en el que se va a descontar parte de su sueldo y parte directamente del fondo. De su ganancia. Del fondo que tiene, del fondo que va acumulando. Claro, vamos a llamarle ganancia, porque así lo entendemos. Ya. Porque nuestro fondo se va alimentando, va creciendo. Eso. De acuerdo a cómo ustedes, ¿no es cierto?, manejan, invierten nuestro dinero. El dinero, así es. Entonces, hablemos de eso. El fondo que tiene un afiliado está constituido por los aportes que mes a mes va haciendo en el fondo, más la rentabilidad que éste genera. Cuando hablamos del costo de la comisión por saldo, lo que va a pasar es que este fondo, constituido por los aportes de los afiliados a lo largo del tiempo, hasta marzo de este año, lo que ya acumuló hasta ahora, no se va a tocar. Y solamente se le va a descontar a partir del fondo que se genere de abril en adelante. Por eso es que cuando se explica y dicen ¿qué le conviene a una persona que está cerca de la edad de jubilación? Sí, claro. Cuando una persona está cerca una persona de 30, 40, 50, 60 años. Son cuatro escenarios. Así es, cuando una persona está cerca de la edad de jubilación, digamos 60 años, lo que ya acumuló hasta los 60 años y que está en su fondo de pensiones y que lo ve en su estado de cuenta, ese fondo, si se va a una comisión sobresaldo, una comisión mixta, que después se va a convertir en una comisión sobresaldo, ese fondo no se va a tocar. La rentabilidad que genere ese fondo no se va a tocar. Va a seguir capitalizando, invirtiéndose y rentabilizando. Le conviene quedarse en el sistema
por saldo o en a ese flujo? afiliado, la regla general es que a ese afiliado le conviene ir a la comisión mixta. ¿Ir a la mixta? Ir a la mixta sí, porque lo que va a pasar en el cálculo es que como le quedan pocos años para llegar a la edad de jubilación, el cálculo del costo que va a tener en la comisión mixta versus el cálculo del costo que va a tener en la comisión que tiene hoy de remuneración hace que usted vea que la comisión mixta es más barata que la comisión sobre flujo. Ajá. Eso es consistente con lo que la famosa calculadora de la superintendencia propone, pero también con lo que otros analistas independientes están sugiriendo. Pero si uno tiene 50 años. Cuando comenzamos a ver hacia atrás, y ahí viene un poco la dificultad en proponerle a una persona qué es lo que más le conviene. Cuando uno comienza a ver hacia atrás y comienza a ver 50 años, 40 años, 30 años, ¿qué ocurre? Que como nosotros estamos tratando de ver qué va a pasar en su vida hasta que se jubile, y esperamos que estas personas se jubilen a los 65 años, hay muchos años en los que muchas cosas pueden pasar, hay incertidumbre. Entonces, ahí es donde entra a tallar los escenarios de proyección económica. Y comienzan, evidentemente, los afiliados a complicarse un poco porque hay muchos términos económicos que están detrás de estas proyecciones. Al final, ¿qué ocurre? La lógica es que cuanto más cerca estamos de la edad de jubilación, es mucho más probable que la comisión mixta sea la más conveniente para el afiliado, y cuanto más joven haya más dudas, y eso es lo que ocurre con nuestros afiliados, de qué escoger. Y de hecho nosotros también tenemos, digamos, ahí es difícil a un joven decirle cuál de las dos. ¿Por qué? Porque depende de con qué frecuencia va a cotizar, depende de cómo van a crecer sus ingresos. Una persona que va a tener una curva brillante de crecimiento de ingresos, otra que va a tener una curva media de crecimiento de ingresos, eso también hace que la forma en que acumule su fondo de pensión sea distinto. Al final, o sea, cada uno tiene que tomar la decisión más o menos conociendo o teniendo en cuenta sus planes, su proyección, sus posibilidades. Sí. De mantener el mismo empleo, de cambiar de empleo, de dejar de cotizar, de dejar, ¿no es cierto?, de algunos meses, quizá algunos años, claro, de aportar. O sea, uno tiene que evaluar eso antes de tomar la decisión. Así es. Por ejemplo, una afiliada me decía que le faltaban, digamos, 10 años para jubilarse, y me decía, ¿qué me conviene? Digo, bueno, depende con qué frecuencia voy a cotizar. Yo creo que voy a tener estabilidad laboral hasta los 65 años. Decía, bueno, si eso va a ser así, pues probablemente la comisión mixta te convenga más. Otra persona en esa que diga, oye, yo no estoy en esta situación, yo voy a tener probablemente lagunas, porque creo que voy a dejar de trabajar pronto y voy a ser independiente, entonces ya no voy a cotizar. Por lo menos un tiempo. Por lo menos un tiempo, voy a entrar y salir. Bueno, de pronto, si vas a estar en ese dentro y fuera del sistema, tal cual tenemos la comisión hoy día, te va a ser más cómoda mentalmente porque solamente la vas a pagar cuando vas a trabajar. Entonces, a lo que voy es que depende de la situación del afiliado, de cómo, en qué situación está, cómo se proyecta su vida económica para poderle realmente sugerir algo. En general, nosotros evitamos sugerir porque es una decisión bastante delicada, porque involucra costos y precios distintos, ¿no? Más importante que la proyección, lo que también queremos es que el afiliado escoja por lo que se sienta menos incómodo o menos intranquilo, porque eso también es importante. Y aquí lo que está ocurriendo, y lo comentabas al inicio, es que las colas asustan, porque dicen, bueno, y si todo el mundo está haciendo cola, es porque yo también tengo que hacer la cola. Quizás no necesariamente todos los afiliados tienen que ir corriendo a la AFP a hacer un trámite. Solo aquellos afiliados que deseen quedarse en el esquema de comisión por remuneración, que es el que tenemos hoy, el actual, que le llaman flujo también. Ya. Solamente aquellos afiliados que quieren quedarse en ese esquema tienen que hacer algún trámite en la AFP. Aquellos afiliados que luego de pensarlo, conversarlo en la familia, conversarlo en el trabajo, con los amigos y compartir la experiencia, porque probablemente uno finalmente decide
hablando con la gente que se parece a uno y no, y decide, bueno, nada, ahora yo me quiero quedar en la comisión, yo me quiero ir a la comisión mixta, esas personas no tienen que hacer nada. Eso va a ser automático. Automático. O sea, si yo no hago nada, si yo no voy, si yo no llamo, si no entro por internet, si no consulto, automáticamente voy a pasar a la comisión Así es. mixta. Automáticamente el 1 de abril, si no media prórroga, el 1 de abril cambiamos el sistema y todos quienes opten por la opción de mixto van directamente a la comisión mixta. Los que quieren permanecer son los que tienen que ir mover sus papeles y dejar en claro. Así es, las reglas de juego en este caso debería ser al revés. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de la SBS? ¿Por qué el gobierno impulsa tanto la nueva, la mixta? En general, cuando... ¿Van a desaparecer la otra en algún momento? ¿Por qué hay tanto empujan tanto a la otra? A ver, en general la intención al crearse la nueva, porque la que se crea es la comisión mixta, que después termina siendo la comisión por saldo. El interés detrás de eso es, y el espíritu sano de eso, es que ese tipo de comisión lo que tiene en el largo plazo es un mejor alineamiento del interés de los afiliados y de las administradoras de fondos, las AFPs. ¿Por qué? Porque al estar nosotros teniendo ingresos relacionados con la rentabilidad del fondo, a más rentabilidad, más ingresos, y eso también beneficia al afiliado. Por otro lado, esto también es sano porque al ser un costo sobre el saldo, la discusión ya no es qué AFP me va a costar más, la discusión va a ser qué AFP me da la mejor rentabilidad neta de la comisión por saldo. ¿Por qué? Porque al ser el saldo un porcentaje del fondo y la rentabilidad también un porcentaje del fondo, uno puede decir, este es un fondo que rinde 8%, me cuesta 1%, rinde neto 7. 8 menos 1, 7. Es fácil comparar los fondos. Entonces, facilita al afiliado entender quién es más rentable que quién. Entonces, pensando en eso y en que además ese es un escenario que ayudaba a reducir las comisiones, la norma, digamos, el Congreso, la Superintendencia, la norma nos pone eso como la primera opción, porque se considera que es lo más conveniente. Pero se deja la libertad al afiliado de que tome la opción de decir, bueno, suena bien, pero yo me siento más tranquilo como me están cobrando hoy día, ¿no? Curiosamente. Y bueno, ahí tenemos los afiliados que hoy día están optando por la comisión de remuneración, por seguir como están, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero tener en claro que no todos tenemos que ir. Correcto. Eso a hacer es súper esas colas importante. que nos están es súper importante. Aterrando, primero, la verdad. Y ahí quisiera pedirle disculpas a los afiliados por la incomodidad en este proceso. Como parte de la administradora, nosotros estamos trabajando fuertemente en ver formas de evitarle la incomodidad. En Integra acabamos de lanzar un mecanismo en la que el afiliado lo puede hacer por correo electrónico y está siendo un mecanismo de mucho uso porque es muy sencillo y no necesita hacer cola, ni siquiera necesita llamarnos por teléfono y tampoco necesita entrar a la web necesariamente, con lo cual simplifica enormemente el trámite. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer el afiliado de AFP Integra. Un afiliado de AFP Integra lo único que tiene que hacer es entrar a www.integra.com.p/elección de comisión. Es una dirección web. Va a encontrar un formato. El formato lo imprime, lo llena, lo firma. Una vez que está firmado, escanear un DNI, los dos ponerlos en un correo electrónico y nos lo envía a una dirección que se llama elecciondecomisión@integra.com.p. Elección de comisión @integra.com.p. Punto. No tiene que hacer nada más. Lo que hacemos nosotros, ahí empezamos a trabajar nosotros, lo que hacemos nosotros es luego hacer un proceso de verificación de datos. Los vamos a llamar por teléfono en los próximos meses, le vamos a enviar una comunicación a la CAP y termina el procedimiento. Lo que queremos con esto es evitar que los afiliados tengan que pedir permiso del trabajo,
hacer una cola bajo el sol y ese tipo de cosas que la verdad uno se pone en el lugar de ellos. Intimida. Intimida. En nuestro caso tenemos afiliados que desde muy temprano en la mañana están haciendo la cola. Son nuestros ahorros para nuestra vejez. Claro. Entonces a todos este es un tema que nos pone nerviosos, que nos asustan y sobre todo no entendemos. Claro. No entendemos porque hay dos y por qué uno es tan raro. No entendemos. Sí, y efectivamente los afiliados creen que algunos evidentemente no entienden el proceso, hay que explicárselo nuevamente y también cuando se acercan a las agencias tratamos de explicar en la medida de lo posible a los afiliados sobre de qué elección estamos hablando, porque algunos creen que en realidad vamos a quitarle parte de su dinero. De eso no se trata, porque aquí otro mensaje importante para los afiliados es que no importa qué esquema de comisión tenga, no importa el esquema de comisión que solicite, el trato de seguridad en el dinero que ha invertido, que nadie lo va a tocar, de que vamos a gestionar de la misma forma responsable sus dineros para tener la mejor rentabilidad posible en cualquiera de los dos escenarios está. Es decir, queremos darle la tranquilidad al afiliado de que este proceso no se trata de en ningún caso tocar su dinero. También es importante que sepa el afiliado que el fondo que ya tiene, el fondo que ya acumuló hoy día, hasta el día de hoy, en ninguno de los dos escenarios va a ser sujeto a ningún cobro, ni en el sistema actual, ni en el sistema futuro. Entonces, para que esté tranquilo sobre esos conceptos, ¿no? Si no me cambio ahora, ¿ya no me cambio nunca? Si una persona se convence de la comisión mixta y por lo tanto no hace ningún trámite y automáticamente pasa a comisión mixta, ya no puede volver a la comisión que hemos tenido por flujo. Ya, porque así le conocemos. Así es, por flujo. Si una persona, por el contrario, decide hacer el trámite, se mantiene en la comisión por flujo, porque decide hacer un trámite y se mantiene en la comisión por flujo, tiene 6 meses más para todavía poder cambiar de decisión y migrar a la comisión mixta. En caso pasen los 6 meses y no haga nada, el afiliado va a quedarse en la comisión por flujo hasta el momento de su vejez, de acuerdo a cómo están las reglas de juego hoy. Gracias, César. Bueno. Gracias por explicarnos y por supuesto igual estamos muy interesados en este tema. Perfecto, muchísimo. Muchas gracias. Así es que seguramente habrá muchas visitas a la página web de los que están afiliados a tu AFP. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Vamos a un corte, regresamos con más noticias. Estamos en Mira quién habla.